Muy buenas tardes, sean muy bienvenidos a nuestro webinar Co-creación colombo-alemana, una apuesta de innovación mediante un incentivo tributario. El webinar de hoy es organizado por la Cámara de Industria y Comercio colombo-alemana y apoyado por Co-crea. Primero que todo, muchas gracias por su interés, por haberse conectado y les quiero informar que se graba el evento de hoy y que todos los asistentes permanecen en modo de silencio. Queremos que sea un evento muy interactivo. Con muchísimo gusto pueden realizar todas sus preguntas en el módulo del chat por escrito. Yo soy Ana Sofía Stoiber, soy la directora de Relaciones Cooperativas y Públicas de la Cámara Colombo-Alemana. Antes de empezar ya con el tema más específico, quisiera explicarles brevemente un poco de la Cámara, ya que sabemos que hoy están con nosotros algunos nuevos afiliados y también socios que quizás aún no nos conocen tanto. La Cámara ya existe por más de 85 años en Colombia y ya durante la historia y especialmente también hoy en día, Colombia y Alemania siempre han tenido una relación comercial muy importante. Hacemos parte de una red global de estas cámaras alemanas binacionales. Existen alrededor de unos 140 en todo el mundo. Aquí en Colombia contamos con una oficina en Medellín y una oficina en Bogotá, pero como pueden ver, seguimos trabajando muy seguros desde la casa. El trabajo de la Cámara se puede resumir en tres componentes. Primero, la representación oficial del empresariado alemán en Colombia. Segundo, también somos una asociación de afiliados. Contamos con más o menos 300 afiliados en este momento. Y tercero, ofrecemos servicios comerciales para empresas de ambos países. Para mí es un gran placer presentarles la conferencista de hoy. Mónica es administradora de empresas con un MBA de la Universidad Bocconi de Milán. Ella realizó sus estudios de negocios internacionales en Georgetown, en Washington, y de agentes de cambio global en la Escuela de Gobierno Kennedy de Harvard. Ella cuenta con más de 20 años de experiencia profesional en el sector público y privado, en organizaciones como Citibank, IBM, Invest en Bogotá y la Australian Trade Commission, entre otras. Hasta el 2019 fue directora de la Fundación Gilberto Alzate Avendaño, FUGA, donde trabajó por la transformación del Centro Bogotá desde el arte y la cultura. Y desde el 2017 lideró el proyecto Bronx Distrito Creativo de la Alcaldía de Bogotá. Ella llegó a la dirección de Co-crea después de su paso por el Ministerio de Cultura, donde adelantó el rediseño institucional para crear la nueva Dirección de Estrategia, Desarrollo y Emprendimiento en el Viceministerio de la Creatividad y Economía Naranja. Hoy, Mónica lidera Co-crea, una nueva organización de carácter público-privado que promueve el desarrollo de las cadenas de valor del sector cultural y creativo de Colombia mediante el incentivo tributario más poderoso que exista actualmente en Colombia. Ella les va a presentar el esquema Co-crea y cómo ustedes pueden vincularse a ese mecanismo novedoso para aprovecharse de este beneficio sin precedentes que además apoya a la reactivación del sector cultural que se ha visto particularmente afectado durante toda esa pandemia. Ya le cedo la palabra a Mónica para que nos brinde más información detallada de este esquema y por favor recuerden que pueden realizar sus preguntas por escrito al chat. Muy bienvenida, Mónica. Muchas gracias, Ana Sofía, y muchas gracias obviamente a la Cámara Colombo-Alemana que ha sido tan generosa en abrirnos este espacio en el que podemos conectar con todas las empresas afiliadas y obviamente muchas gracias a todos los que han tenido interés en asistir hoy a esta sesión y a entender y a conocer más acerca de este beneficio tributario y de Co-crea y la convocatoria
que tenemos actualmente abierta. Así que voy a dar inicio a esta presentación. Como lo dijo Ana Sofía, la idea es que esta sea una sesión interactiva, que ustedes puedan hacer las preguntas y resolver aquí las inquietudes que tengan. Iremos recogiendo esas preguntas para ir respondiendo a medida que avanza esta sesión. Y quiero empezar tal vez por decir que nos complace mucho la presencia de la Cámara Colombo-Alemana y poder hacer este trabajo conjunto, porque así como las cámaras binacionales trabajan el concepto de la co-creación, de la unión de dos países, y ayudándose y trabajando de la mano para obtener beneficios comerciales para sus empresas y para sus países, pues co-crea parte de esa misma filosofía de trabajar de manera colaborativa para el logro de resultados. Así que con esa afinidad nos complace mucho estar hoy en esta sesión. Voy a compartir entonces mi pantalla para empezar una presentación que espero sea muy ágil y muy dinámica y sobre todo tengamos espacio para resolver las preguntas que existan hoy. Entonces, creo que ya estoy aquí compartiendo la pantalla. Perfecto, entonces, como les decía, CoCrea es una corporación mixta, sin ánimo de lucro, que fue creada recientemente, fue creada a finales del año pasado, pero empezó a operar el 1 de julio de este año, así que estamos a punto de cumplir 4 meses de operación. Nuestros socios son el Ministerio de Cultura, el Ministerio de Comercio, la Cámara de Comercio de Bogotá y Confama, la Organización Familiar de Antioquia. Recientemente se vinculó también la Universidad Jorge Tadeo Lozano, y cada una de estas organizaciones, desde su ámbito público o privado, ha venido trabajando históricamente en Colombia por el desarrollo y el fortalecimiento de los sectores culturales y, más recientemente, de las industrias culturales o creativas o de la economía naranja. ¿Qué tiene diferente CoCrea o por qué CoCrea es la unión de estos socios que deciden crear una nueva corporación? La visión de CoCrea a largo plazo es ser una agencia nacional de desarrollo de estos sectores de la economía creativa en todos sus segmentos o sectores que la componen, que son muchísimos y muy variados, entonces hay gran heterogeneidad, pero también en todas las etapas de la cadena de valor, no solo en los bienes y servicios terminados, sino en las etapas de formación, circulación, producción, investigación, etcétera. También, obviamente, tiene un alcance de todo el territorio nacional, y esta visión amplia nos da una tarea de largo plazo muy importante, que es propiciar el desarrollo de unos sectores de la economía que son fundamentales y transformadores para el bienestar económico, social y el crecimiento de Colombia. Este decreto en particular, o CoCrea, tiene una tarea o una responsabilidad inmediata, la implementación del decreto 697. CoCrea tendrá unas responsabilidades más amplias a largo plazo, pero hoy tenemos la responsabilidad de implementar el decreto 697, que en esencia, ¿qué es? Es hoy en Colombia una de las herramientas más poderosas y más generosas que existe para fortalecer los sectores culturales y creativos, porque en esencia genera nuevos recursos que hoy no están disponibles por el presupuesto general del sector cultura o los presupuestos regionales, y que a partir de un incentivo tributario genera nuevas fuentes de recursos para proyectos de los sectores culturales y creativos. Segundo, invita a un ejercicio de corresponsabilidad que es fundamental para el desarrollo de los sectores culturales y que lo ha sido históricamente en muchos países, y que Colombia no es ajeno a eso. Los sectores culturales no existen en el vacío, son importantes agentes del crecimiento y del desarrollo económico y social de un país, pero necesitan de trabajar colaborativamente con otros sectores del sector privado, principalmente. Si uno mira la cultura como un elemento transversal a muchos otros sectores y a muchas otras industrias, entiende cómo tradicionalmente los sectores culturales han sido apoyados por empresarios, por mecenas, que han apoyado el desarrollo de ciertas actividades. Entonces, aquí hay un trabajo colaborativo importante que este decreto vuelve de alguna manera estructural. Y el tercer punto muy importante de este decreto es, aunque se reglamenta un incentivo tributario y aunque obviamente hay muchos elementos jurídicos que se involucran en un decreto y en su implementación, en realidad la forma en la que se implementa esto es muy sencilla. Es a través de una convocatoria que hemos planteado en los términos más sencillos posibles, porque
entendiendo que este es un sector muy heterogéneo, debemos estar disponibles para todos esos diferentes segmentos y todos esos tipos o formatos de proyectos que se puedan postular. Entonces están los proyectos muy sofisticados, tal vez de compañías desarrolladoras de software, de contenidos, o grandes proyectos culturales como los carnavales de Barranquilla o como otras actividades, el Festival Iberoamericano de Teatro, el Teatro Mayor Julio Mario Santo Domingo, pero también debemos atender a pequeños artistas y pequeños gestores culturales que tengan la necesidad de recursos para ejecutar sus proyectos, y en esa heterogeneidad hemos debido implementar una convocatoria muy simple que atienda las necesidades y las capacidades de todos esos agentes del sector cultural. Y entonces entro de una vez a hablar específicamente del beneficio tributario que ofrece este decreto 697 que fue aprobado este año. Entonces, la explicación más sencilla y más desmenuzada y desagregada de este incentivo tributario nos dice que el decreto reglamenta las condiciones mediante las cuales se aplica el incentivo tributario de deducción por inversiones y donaciones que realicen los contribuyentes de renta a proyectos de economía creativa en los campos elegibles. Esas palabras que se ven aquí resaltadas en color naranja son los elementos claves del decreto y los que son importantes para quien vaya a ser un beneficiario bien del incentivo tributario o un postulante de un proyecto de economía creativa. Importante aclarar que cada año el gobierno otorga un cupo fiscal para la implementación de este beneficio tributario. Ese cupo fiscal significa que hay un monto que ha sido autorizado por el gobierno, específicamente por el Ministerio de Hacienda y por la DIAN, para la emisión de certificados de donación hasta por ese valor. En el año 2020, ese cupo fiscal que nos ha autorizado el gobierno es de 300.000 millones de pesos. Significa que COCREA, a través de la convocatoria, puede certificar tributariamente 300.000 millones de pesos que recibirán el incentivo tributario y que a su vez serán canalizados a proyectos de industrias culturales y creativas. ¿Qué nos queda muy claro de esta definición, de esta frase que describe la implementación del decreto? Que hay dos actores para que el decreto efectivamente pueda utilizarse. Esos dos actores son, por un lado, el aportante, que es quien tiene los recursos, quien tiene unos excedentes de dinero que está dispuesto a invertir o donar, es decir, a aportar, y que a cambio de ese aporte quiere recibir el beneficio tributario, que es una deducción del 165% de ese valor aportado. Entonces, ¿cuáles son las características o los criterios para que alguien pueda ser un aportante? Lo primero es que debe ser contribuyente de renta, ya que el beneficio se aplica sobre la renta. Debe ser una persona natural o jurídica, pública o privada, y debe hacer su aporte en efectivo. Esto significa que no puede aportar en especie o con un lote o con know-how o con acciones. Debe disponer de los recursos en efectivo para la ejecución del proyecto. El beneficio tributario aplica por un máximo del 70% del valor del proyecto. Entonces voy a poner un ejemplo muy sencillo para dar este concepto del aportante. Un aportante es una empresa que, digamos que encuentra que hay o que quiere un beneficio tributario, y entonces decide aportar a un proyecto que vale 100 millones de pesos. El beneficio tributario aplica hasta por 70. Entonces, ese aportante podrá dar 70 millones de pesos a ese proyecto, recibirá el 165% que se puede deducir de su ejercicio de renta sobre esos 70 millones, y los 70 millones de pesos le entrarán al titular del proyecto para desarrollar su actividad postulado en la convocatoria. Entonces, el otro lado, la contraparte de este aportante, es un titular de proyecto. ¿Quién es, para efectos de este decreto, un titular de proyecto? Es una persona natural o jurídica, puede ser incluso ciudadano extranjero mientras tenga cédula de extranjería y reside en Colombia, y dentro de su objeto social, o sea, dentro de su RUT, una actividad relacionada con la economía naranja. La economía naranja en Colombia está definida por el DANE, o el DANE agrupa 103 códigos SIU o actividades económicas que están
entendidas como economía naranja. Entonces, el titular del proyecto es quien postula a la convocatoria de CoCrea un proyecto dentro de esos campos elegibles, dentro de esas actividades económicas que están definidas como economía naranja, y debe tener el 30% restante que no le va a poner el aportante. Existe una situación excepcional en la cual el aportante y el titular del proyecto pueden ser el mismo, y es para las MIPYMES, es decir, las micro, pequeñas y medianas empresas que tengan un objeto social, cultural, creativo o social, es decir, que tengan dentro de su objeto social uno de los 103 códigos CIU de la economía naranja en sí mismas. ¿A qué le da derecho a un aportante el haber hecho ese aporte a un proyecto de economía cultural y creativa? Le da derecho a obtener un certificado de inversión o donación que le emite o le otorga el Ministerio de Cultura. El Ministerio de Cultura dará ese certificado una vez CoCrea verifique que efectivamente ese aportante cumplió con los requisitos mínimos de la convocatoria. Es decir, que le aportó a un proyecto que fue avalado por la convocatoria. Entonces, este certificado de inversión o donación es un título valor que es negociable en el mercado secundario, es decir, que el aportante no tiene que necesariamente aplicarse ese certificado a su propia declaración de renta, sino que puede venderlo en el mercado secundario y obtener liquidez a cambio. Entonces, puede hacer eso. El certificado tiene una vigencia de hasta 2 años. Significa que también ese aportante podría aplicarse a su declaración de renta una fracción en el primer año de declaración y una fracción en el segundo año. El certificado se puede fraccionar hasta en 5 fracciones, hasta en 5 veces, y puede ser utilizado de manera parcial. Así que es un certificado altamente flexible que permite que un aportante, una empresa declarante de renta, pueda utilizar el mecanismo de este certificado de muchas formas en las cuales le pueda ser conveniente en su ejercicio tributario utilizarlo o volverlo líquido o fraccionarlo y utilizar una parte y vender otra parte. Tenemos aquí un ejemplo muy sencillo. Obviamente las declaraciones de renta son mucho más complejas que esto y tiene muchos otros elementos que aquí no estamos poniendo en consideración, pero para efectos ilustrativos quiero poner un ejemplo muy sencillo donde una misma empresa con una misma renta líquida, o sea, ingresos menos egresos, esa renta es igual, y en un caso no invierte o dona y en otro caso sí lo hace. Entonces, esta empresa que tiene una renta de 1.000 tendrá que pagar el 32% de impuesto de renta, o sea, 320 millones. En la siguiente columna se ve ese mismo caso donde la empresa, teniendo esa misma renta líquida, decide invertir o donar 100 pesos. En ese caso, podrá aplicarse a su deducción, a su declaración de renta, una deducción de 165 que corresponde al 165% del valor aportado, lo cual le disminuye su renta líquida gravable quedando en 835, y es sobre ese valor, sobre esos 835, que se calcula el impuesto de renta del 32%. Significa que en este ejemplo puntual, una empresa que tenía la misma renta líquida pero decide aportar 100 a un proyecto de economía creativa, pagará de renta 267 en vez de 320. Ese ahorro inmediato sobre el valor de impuesto a pagar, esos 52.8, es el retorno sobre la inversión de cada 100 pesos aportados a través de este mecanismo. Así que es un impacto realmente fuerte y realmente importante en la declaración de renta de un contribuyente de renta. Hemos hecho también un ejercicio, y aquí no me voy a detener mucho, pero es ilustrativo también, con el acompañamiento de firmas tributarias que nos han estudiado este decreto. Se ha llegado a la conclusión que es hoy uno de los más generosos y además de los más flexibles en su aplicación, porque no hay un límite con respecto a cuánto puede ser la deducción, más allá de los topes que cada empresa tenga, pero incluso este beneficio se puede aplicar para empresas que tengan saldos a favor, porque como el certificado es negociable o se puede fraccionar y utilizar en hasta 2 años, pues puede que en una empresa haya un saldo a favor en esta declaración de renta, pero que le convenga esperar para el segundo año y aplicarse esa deducción. En ese sentido, también la única limitación de este decreto es que los aportes vayan a proyectos avalados por la convocatoria CoCrea.
En muchos otros incentivos tributarios existentes hoy en el país hay limitaciones frente a qué tipo de empresas las pueden utilizar. Y eso entonces me lleva precisamente a hablar de la convocatoria, que es el mecanismo a través del cual se conecta un aportante para que pueda recibir su beneficio tributario con un proyecto que es al cual se van a hacer los aportes que le dan derecho a ese beneficio. Entonces, en ese sentido es muy importante explicar que el alcance de la convocatoria no es dar recursos, sino dar el aval, y ese aval es el que hace susceptible a ese proyecto de recibir los recursos de los aportantes. En ese sentido, hay 3 modalidades de participación, y esto es muy importante tanto para alguien que esté interesado en postular un proyecto a la convocatoria como para quien esté interesado en aportar los recursos y recibir el beneficio tributario. Entonces, las 3 modalidades de participación de este decreto son: la primera se llama CoCrecer y aplica única y exclusivamente para MIPYMES, o sea, micro, pequeñas y medianas empresas, invertir en sí mismas. ¿Qué significa eso? Que si yo soy una MIPYME y tengo un proyecto de economía creativa, clasifico, tengo los requisitos mínimos para la convocatoria, tengo el código STU en mi RUT y quiero desarrollar un proyecto propio en el que yo voy a invertir en mi misma empresa, en mi propio proyecto. Si el proyecto es avalado, puedo utilizar mis recursos para hacer esa inversión, es decir, crecer mi empresa, crecer mi proyecto, y podré aplicarme el beneficio tributario de la deducción del 165%. En ese caso, entonces, yo seré tanto titular de proyecto como aportante y beneficiaria del incentivo tributario. La segunda modalidad se llama CoCreemos y es la modalidad en la cual un titular de proyecto de un sector cultural o creativo se postula a la convocatoria y ya sabe quién le va a poner los recursos para desarrollar su proyecto. Entonces voy a poner un ejemplo muy general. Digamos que el Carnaval de Barranquilla, que es el titular del proyecto, ya sabe que Tecnoglass va a pagar el proyecto de esa convocatoria. Digamos que vale 100 millones de pesos, el Carnaval de Barranquilla se presenta y dice: mi proyecto es este y Tecnoglass me va a dar los 100 millones de pesos. Se presenta la modalidad CoCreemos y una vez el proyecto quede avalado, o sea que cumple con los requisitos y obtiene el puntaje mínimo necesario, que es de 80 sobre 100, Tecnoglass le girará los recursos y empezará la ejecución de ese proyecto, y Tecnoglass recibirá el certificado de inversión o donación que podrá aplicarse entonces a su declaración de renta. La tercera modalidad se llama Banco Crea y se llama así porque básicamente genera un banco de proyectos que han sido avalados pero que no tienen aportantes plenamente identificados o confirmados. Entonces, un titular de proyecto, para usar el mismo ejemplo, el Carnaval de Barranquilla se postula a la convocatoria y dice: yo me presento por la modalidad Banco Crea porque no tengo un aportante. Si el proyecto cumple los requisitos y recibe el puntaje mínimo de 80 sobre 100, entrará a formar parte de ese banco de proyectos y CoCrea hará las gestiones comerciales, de promoción, de divulgación, para ofrecer todos los proyectos avalados y que hagan parte de ese banco de proyectos o de ese portafolio de proyectos, para ofrecerlo entre potenciales aportantes. Entonces iremos a ofrecer estos proyectos a diferentes compañías contribuyentes de renta en Colombia, y decir: si usted quiere obtener este beneficio tributario, invierta en uno de estos proyectos que ha sido avalado por la convocatoria. El aportante en este caso siempre es quien decide a qué proyecto van sus recursos. CoCrea no toma esa decisión. Lo que hace CoCrea es poner a disposición de un interesado en aportar todos los proyectos que hayan sido avalados y cumplido con los requisitos. ¿Cuáles son los campos elegibles en los que se puede postular un proyecto a la convocatoria? Es decir, que un titular es quien postula un proyecto en estos campos elegibles. Los primeros son los planes especiales de salvaguardia, que son toda la lista de expresiones del patrimonio cultural que existen en Colombia y que están reglamentadas por el Ministerio de Cultura. Estas expresiones de patrimonio nacionales o locales, regionales, pero hay una lista cerrada y cualquier proyecto de esa lista puede presentarse a esta convocatoria. Existe otra categoría que es la infraestructura de espectáculos públicos, que también está regulada por la ley y es sujeta de una verificación y reglamentación del Ministerio de Cultura. Y el tercer gran campo elegible que se abre en otras 4 categorías son los proyectos de economía cultural y creativa o proyectos de economía naranja. Esos proyectos se abren en
proyectos de áreas de desarrollo naranja o ADNs, que se conocen más popularmente como los distritos creativos, de los cuales existen 22 decretados en toda Colombia, así que estos 22 proyectos se pueden presentar, o los que se decreten de aquí al final de la convocatoria se pueden presentar por este campo. Se pueden presentar también los proyectos de artes y patrimonio, que comprenden categorías como las artes visuales, las artes escénicas, o sea, danza, teatro, circo, etcétera. Se pueden presentar proyectos de turismo cultural y patrimonial, y áreas de educación relacionadas con áreas culturales y creativas. Se pueden presentar también proyectos de industrias culturales, o sea, editorial, fonográfica y audiovisual, y se pueden presentar proyectos de industrias creativas que tienen que ver con los nuevos desarrollos y contenidos, por ejemplo, de software o temas de realidad virtual, realidad aumentada, publicidad, etc. Esos son los campos en los cuales se puede presentar un proyecto a la convocatoria. Unos puntos importantes por definir o por aclarar aquí es los proyectos que se presenten a esta convocatoria y que puedan recibir aportes de un contribuyente renta pueden durar máximo 3 años. Se presentan a una única convocatoria y los siguientes años van reportando los avances de la ejecución, pero no pueden durar más de 3 años. El manejo de los aportes es un elemento muy importante, y sobre todo es importante para un aportante, porque da gran transparencia sobre el uso de los recursos, que es algo que obviamente le interesa mucho a un aportante. Por un lado está pues, recibir el beneficio tributario y poderlo utilizar como un mecanismo financiero de su empresa, pero para un aportante también obviamente es importante saber qué está pasando con su plata, cómo se utilizaron esos recursos. Entonces, este decreto nos exige que todos los proyectos que sean mayores a 100 salarios mínimos, o sea, 87, casi 88 millones de pesos, deban constituir un patrimonio autónomo en una sociedad fiduciaria. Este patrimonio autónomo es el que va a ser, la fiduciaria es quien a través del patrimonio autónomo autoriza los giros y los pagos tal cual se hayan aprobado en el presupuesto que presentó el titular del proyecto en la convocatoria. Para proyectos de menos de 100 salarios mínimos se exige la apertura de una cuenta exclusiva, o sea, de una cuenta de ahorros, pero diferente a aquella cuenta en la cual se manejan los otros recursos de la empresa o del proyecto o de la persona que reciba este aporte. Y eso nos garantiza que la fiducia será quien reporte mes a mes el seguimiento a la ejecución presupuestal de cada proyecto. Esos reportes llegan a COCREA, COCREA los agrega y los consolida y le pasa el informe al Ministerio de Cultura, y el Ministerio de Cultura le pasa ese informe a la DIAN. Así que hay un seguimiento estricto y riguroso sobre el uso de estos recursos y que efectivamente la plata se gaste en aquello para lo cual fue aprobada en el proyecto. Adicionalmente a esto, COCREA hace una ejecución física al proyecto. Entonces, el patrimonio autónomo nos dirá, me pidieron 100 millones y se gastaron 100 millones así, 10 para esto, 20 para esto, 30 para esto. Pero COCREA hace encima de eso un seguimiento a que efectivamente esos 10 millones y 20 millones y 30 millones se estén utilizando y que el proyecto vaya mostrando avances. En la postulación de los proyectos pediremos siempre que un proyecto nos indique cuál es el impacto que va a generar. Entonces aquí nosotros haremos seguimiento a ese impacto. Si el proyecto dijo que iba a crear empleo, verificaremos que efectivamente ese empleo se esté creando. Si el proyecto dijo que iba a generar unos procesos de formación y capacitación a cierto número de personas, verificaremos que efectivamente eso esté pasando. Y por último, ya para cerrar y abrir el espacio a preguntas, quisiera llevarlos rapidísimamente a visitar nuestra página web de COCREA, y ahorita creo que en el chat, si es posible, les van a poner la dirección de esta página web, porque hemos hecho una página muy interactiva que permite que alguien que esté interesado en este mecanismo, ya sea desde la perspectiva de un aportante o desde la perspectiva de un titular de proyecto, pues encuentre aquí toda la información que va a necesitar para poder hacerlo. Desde de un titular de proyecto, en esta sección de convocatoria hemos puesto el paso a paso, pero sobre todo les quiero rápidamente mostrar esto, los términos de referencia a la convocatoria que se pueden descargar para irlos estudiando, y la copia de todos los documentos anexos que se tienen que presentar también para postular un proyecto.
Es decir, que un interesado puede bajar todos estos formatos, tener acceso a todos estos documentos e ir estudiándolos para que cuando llegue el momento en que se va a decidir a postular un proyecto, pues ya sepa exactamente qué información se le va a pedir, en qué formato la tiene que presentar y haya llenado todos esos elementos, cifras, documentos de apoyo. Para el lado del aportante, también tenemos la opción que un interesado en hacer un aporte pues pueda definir en cuál de las modalidades lo va a hacer y qué diferencia le genera eso, e incluso una calculadora tributaria en la que podrá muy rápidamente entender si pone ciertos recursos. Por ejemplo, vamos a poner aquí un ejemplo, que alguien quiere aportar 50 millones de pesos, ¿cuánto ahorro le representa eso en el impuesto de renta? En este caso sería de 26.400.000. Entonces, estas herramientas están todas a disposición de todos los interesados en la web de CoCrea, que es www.cocrea.com.co. Y con eso entonces termino la presentación para abrir espacio a las preguntas. Quiero también dejarles saber que nos acompaña Carlos García de la firma de abogados Pos Herrera Ruiz, del área tributaria, es un asociado de Pos Herrera, que muy amablemente han sido aliados nuestros en todo este proceso de la convocatoria y que estará entonces aquí también disponible para responder preguntas que puedan existir específicamente con respecto a la aplicación del incentivo tributario. Entonces, aquí leo la primera pregunta, no me especifican quién la hace, pero la pregunta es: buenas tardes, muchas gracias por toda esta información. Los gobiernos van y vienen, esta apuesta es a mediano y largo plazo, ¿cómo el gobierno mantiene las reglas del juego? Entonces, esa pregunta, sí, eso es una muy buena pregunta. La respuesta que podemos dar hoy es, efectivamente, esta es una apuesta de largo plazo, por eso precisamente es la vinculación del sector privado a esta corporación, para de alguna manera garantizar una transición, incluso en un gobierno pues que sea opuesto o de mentalidad diferente, o de filosofía diferente al actual, que evidentemente tiene un enfoque muy marcado en el fortalecimiento de la economía creativa, de la economía naranja, pero la apuesta es de largo plazo. Obviamente, pues la normatividad puede siempre cambiar y llegan ajustes o modificaciones, pero el reto que tenemos por delante, y es la misión de CoCrea precisamente, es primero tener ese vínculo con el sector privado para garantizar una transición mucho más fácil y que haya unos actores a quienes les interesa la continuidad de un proyecto de esta naturaleza. Y lo segundo es dar resultados. En la medida en que CoCrea pueda, a través de la implementación de este mecanismo en los 2 años antes del cambio de gobierno, demostrar la validez de la herramienta, demostrar que es efectivamente un decreto que está contribuyendo al bienestar, al crecimiento, a la generación de oportunidades para diferentes sectores, pues creemos que es cada vez más difícil para un gobierno desbaratar algo que funciona bien. Ahora, pues, más que eso no podemos comprometernos o prometer, pero sí está concebido como una agencia de largo plazo, precisamente como a través de esos mismos. Tengo otra pregunta acá. Segunda pregunta: ¿quiénes somos proveedores MIPYME tenemos también entrada para competir de manera profesional y especificar proyectos? No sé si entiendo bien la pregunta, voy a interpretarla y si no es, por favor, nos la aclara nuevamente en pues en el chat. Lo que entiendo es que si una MIPYME se puede presentar proyectos. La respuesta es sí, siempre y cuando cumpla con los requisitos que indica el decreto, y es decir, que tenga dentro de su objeto social un código SIU asociado a la economía naranja, que presente un proyecto asociado a ese código SIU que hace parte del objeto social, y obviamente que cumpla, que obtenga el puntaje requerido para recibir el aval de un proyecto. Ese puntaje se da con respecto a los criterios de evaluación, que en términos generales son pertinencia del proyecto, viabilidad, pertinencia dentro del contexto de la economía creativa, del aporte al país, viabilidad técnica del proyecto, es decir, que se esté postulando un proyecto que efectivamente se puede hacer. Tercero, coherencia y como solidez del presupuesto, el cronograma
que los recursos que se están pidiendo sean coherentes con el proyecto que se está postulando. Impacto social, o sea, qué población beneficia, qué impactos genera en un territorio, en una localidad, en la ciudad, país, etcétera, y, o sea, población beneficiaria, si esto es para niños, para adultos mayores, para minorías, víctimas del conflicto, etcétera, y impacto y también conexión con el resto de las políticas públicas que se están desarrollando en el país. Es decir, si este proyecto, aparte que se esté formulando para esta convocatoria, pues tiene que ver con políticas, con otros programas relacionados con capacitación, formación, emprendimiento, fortalecimiento de capacidades, etc. Los criterios están todos de referencia y básicamente si una MIPYME cumple con esas condiciones, obviamente se puede presentar. Además, la MIPYME es la única que puede, además de ser titular de proyecto, ser beneficiario a la vez del incentivo tributario en la modalidad CoCrecer. Listo. Tengo otra pregunta aquí. ¿Qué costos tiene? ¿CoCrea cobra algún valor? Entonces, la respuesta es no. CoCrea no cobra ningún valor. CoCrea lo que obtiene es, primero, pues es una entidad público-privada que lo que busca es implementar una política pública, fortalecer el desarrollo de estos sectores. CoCrea recibe un porcentaje equivalente al 3% del valor aportado, que puede incluso incluirse dentro del presupuesto del proyecto, o sea que no es un sobrecosto ni le va a costar ni al titular del proyecto ni al aportante. Para poner un ejemplo sencillo, si un aportante decide poner 100 pesos a un proyecto cultural o creativo avalado en la convocatoria, el titular del proyecto recibe 97 y CoCrea recibe 3. Ese 3% de CoCrea básicamente permite que CoCrea pueda implementar este mecanismo porque CoCrea no tiene, como no es una entidad pública, no tiene un presupuesto por parte del gobierno. Entonces, no es que cobremos nada, sino que ese porcentaje de fee transaccional es el que permite que CoCrea opere. ¿Qué más preguntas hay? Buenas tardes, por favor, ¿podrían decir si hay montos mínimos o máximos de donación? Gracias por la pregunta. Me permite aclarar dos cosas. No hay montos ni máximos ni mínimos de donación, es decir, un aportante puede poner desde pues 100.000 pesos hasta 100.000 millones si lo quisiera hacer. Sí está atado a otros temas importantes. Es un titular de proyecto no puede pedir menos de 30 millones de pesos, o sí, 35 salarios mínimos, que son 30.720.000 o algo así. No puede pedir menos de eso, ni puede pedir más de 30.000 millones de pesos. Y un proyecto debe tener el 100% de los recursos que necesita para empezar su ejecución. Entonces, un aportante puede dar 1 millón de pesos y otro aportante 1 millón de pesos. El titular del proyecto deberá esperar a conseguir 30 aportantes si su proyecto vale 30 millones. Es más o menos esa la conexión. Por otro lado, si un aportante decide aportar 100.000 millones de pesos, pues le podrá poner a diferentes proyectos 1.000, 5.000, 3.000, hasta que sume el valor que quiere aportar. Y la otra parte de esa respuesta, y tal vez me complementan de pose, es pues que existen unos topes que las empresas se pueden deducir. Entonces ya depende del ejercicio tributario si le conviene deducírselo en una declaración de renta, si lo va a fraccionar y se lo va a aplicar en 2, si lo va a vender, etcétera. Digamos, la parte correspondiente a la convocatoria es, no hay máximos y mínimos para el aportante, sí hay máximos y mínimos para el titular del proyecto. No sé si alguien quiere, aquí está. Sí, Creo que sí, Mónica. Ahí me escuchan, ¿verdad? Sí. Bueno, mil gracias. Bueno, tengo que empezar definitivamente agradeciendo por esa charla que mencionas. Creo que dejaste muy claros todos los puntos. Y bueno, entonces vamos con este último que mencionaste. Sobre eso quisiera agregar simplemente dos comentarios. El primero, puntualmente no tenemos un límite como tal al valor que puede ser solicitado como deducción. No es que exista un tope ni un equivalente en salarios mínimos o en unidades de valor tributaria. Tal límite como tal no existe. El límite está dado por las condiciones específicas de cada compañía. Es decir, deberán analizarse, por ejemplo, las cifras financieras de cada una para determinar si es conveniente, de hecho, solicitar una deducción
importante u ostensiblemente alta, porque si bien esto podría derivar en un escudo fiscal importante, también podría derivar en una pérdida fiscal que tal vez no nos interesaría mostrar dentro de las cifras de la declaración de renta. Entonces, dejar eso anotado. Obviamente el beneficio tributario es muy interesante, es muy atractivo, pero debemos también mirarlo de cara a la realidad financiera de cada compañía, a ver si vale la pena irse por un valor demasiado grande o simplemente reflejar el que verdaderamente nos conviene y con base en eso también limitar o medir la cantidad de recursos que van a corresponder a la inversión. Muchas gracias por ese complemento. Aquí tengo otra pregunta. Buenas tardes, somos la Corporación Trasescena, que es Corporación de Técnicos del Espectáculo Escénico Teatral de Medellín. La pregunta es, ¿podríamos postular proyecto para hacer academia de formación? La respuesta es sí. Esta convocatoria es muy amplia frente a qué tipo de procesos se pueden postular. Lo importante es que en la formulación del proyecto sea muy evidente cuál es la etapa, o sea, cuál es el énfasis de ese proyecto que se está presentando y cumplir con todos los otros requisitos de evaluación que es el cronograma, el presupuesto, el impacto deseado, que sea medible, etcétera. Pero sí, la respuesta es un proyecto de formación se puede presentar, absolutamente sí. Siempre y cuando obviamente el titular, en este caso la Corporación Trasescena, pues tenga los códigos SIU dentro de su RUT y pueda mostrar trayectoria en la organización de este tipo de proyectos. Otra pregunta, ¿cuáles son las implicaciones de los aportantes? ¿Debe desembolsar el dinero el proyecto una vez sea avalado y el impuesto lo paga con la deducción en 2021? Bueno, aquí de pronto también me da una mano Carlos, pero la primera parte de la respuesta es sí, una vez un proyecto, depende de la modalidad. Aquí vimos que había la modalidad co-crecer, donde una MIPYME invierte en sí mismo, entonces pues los recursos, digamos que ya los tiene. Cuando el proyecto sea avalado, empezará a ejecutar su propio proyecto. En la modalidad co-creemos, el proyecto, el titular y el aportante ya van a mano. Así que hay un acuerdo entre ese aportante y ese titular en que cuando el proyecto sea avalado, pues el aportante le girará los recursos. En el caso del Banco CREA, el proyecto se presenta sin un aportante identificado y cuando hagamos esa tarea de comercialización, de divulgación, etcétera, y un aportante decida invertir en ese proyecto, una vez se pongan, digamos, se pues, acuerden que efectivamente sí van a seguir adelante con ese aporte, entonces el aportante deberá esperar que el titular constituya el patrimonio autónomo o la cuenta, dependiendo del valor del proyecto, y en ese momento, una vez ese patrimonio autónomo, sí el aportante deberá girar los recursos para la ejecución. Hay el momento en el cual recibe el certificado de inversión y donación depende realmente de la duración de la ejecución de los proyectos, porque el certificado se emite una vez el proyecto ha sido ejecutado. Entonces, pues hay proyectos que duran 3 meses de ejecución, hay proyectos que duran 18 meses de ejecución. En ese sentido, el aportante también deberá decidir en qué momento, o sea, a qué proyecto le conviene aportar y en qué momento recibe ese certificado de inversión o donación. Sí. Perfecto, Mónica. Tal vez agregar allí que la normativa se refiere en materia de deducción al año gravable en el cual se ha realizado la inversión. Esto porque es relevante, porque en el año gravable en el que nosotros podamos certificar la inversión, será en ese año gravable en donde podamos solicitar la deducción. Es decir, si se realiza la inversión en el año gravable de 2020, ¿sí? Es decir, la deducción corresponde a este año, será en la declaración de renta que corresponde a este año que podamos solicitar la deducción correspondiente, que se presentará ya en los plazos convenidos con el gobierno para el próximo año. Lo mismo sucederá entonces si tenemos la inversión como tal realizada el próximo año, entonces será en la declaración de renta de ese año que se presentará hasta el año siguiente, 2022. Entonces, tener muy presente eso, que vamos a ver el desembolso en un periodo y el efecto en renta sí va a ser en ese periodo, pero lo vamos a ver como tal reflejado en la declaración de ese año que presentamos hasta el siguiente.
Importante y complementar, muchas gracias Carlos, que el decreto obliga a que COCREA saque una convocatoria todos los años en los primeros 4 meses del año. Este año, por obvias razones, porque COCREA empezó a operar el 1 de julio, pues la convocatoria salió tarde, se abrió el 4 de septiembre y se cierra el 4 de diciembre, pero habrá una convocatoria 2021 que se abrirá a más tardar en abril del próximo año, con un nuevo cupo fiscal que todavía en este momento no sabemos cuál será, pero que entonces, pues esta convocatoria cierra, digamos, o los recursos que se hayan entregado y avalado a través de esta convocatoria 2020, pues van hasta el 31 de diciembre. A partir del próximo año habrá una nueva convocatoria con un nuevo cupo fiscal y unas, puede que condiciones diferentes, pero los proyectos avalados en esa convocatoria, pues aplicarán a los beneficios a partir del 2021 para ser ejecutados, los proyectos ser ejecutados a partir de ese 2021. Tengo otra pregunta aquí, también creo que necesito la ayuda de Carlos porque está bastante técnica. Adriana Barón pregunta, si un proyecto no se ejecuta por parte del titular en el año para el que se definió, ¿el beneficio tributario del aportante se puede trasladar para el año siguiente? ¿La DIAN puede fiscalizar este tipo de beneficios y cuáles serían los soportes que soportan la deducción? Yo contesto la primera parte y pido ayuda a Carlos con la siguiente. Cuando un proyecto se avala, tiene un cronograma de ejecución y un presupuesto que es el que se aprueba. Si por alguna razón ese proyecto recibe aportes y no se puede ejecutar por, no sé, fuerza mayor, imposibilidad del titular, esos aportes pues no se quedan ahí congelados en la fiducia. Si el titular no puede ejecutar el proyecto, los aportes regresan, o los aportes más bien, van a COCREA para ser utilizados en otro proyecto. Un titular de proyecto no se puede quedar con recursos que no vaya a ejecutar. Eso es como la primera parte. Si hay una razón evidente, es que no, tenía que hacer tal, no sé, no se me ocurre un ejemplo en este momento, pero en vez de ejecutar el proyecto, empezarlo a ejecutar en enero, se me movió hasta mayo por alguna razón, pues eso no es una falta de ejecución, es una tal vez demora que se tendrá que justificar frente al patrimonio autónomo, porque el patrimonio autónomo en principio solo desembolsará lo que haya sido aprobado en la convocatoria, y en la convocatoria hay un cronograma y un presupuesto. Si hay cambios en ese cronograma y en ese presupuesto, se deberá explicar por qué, y si es justificable, pues se podrá ajustar en el patrimonio autónomo. Si no, el proyecto se considera no ejecutado y esos recursos pasarán a otro proyecto. Y con respecto a la segunda parte de la pregunta, Carlos, si me ayudas, que dice, ¿la DIAN puede fiscalizar este tipo de beneficios y cuáles serían los soportes de esa deducción? Yo creo, Mónica, que esa es una muy buena pregunta porque allí cabe un espacio para interpretación en lo siguiente. Creo yo que todavía incluso la resolución y el decreto no son suficientemente claros en algo, y es si por algún motivo se traslada la ejecución como tal de la inversión puntualmente dicha. Realizo el desembolso en un año y el proyecto empieza a ser ejecutado tal vez en el periodo siguiente, ¿sí? Que uno pudiera pensar que eso puede llegar a suceder en algún escenario. Sucede algo, y es que cuando se realizó efectivamente la inversión o la donación correspondiente, ¿sí? Pensaría uno, y de hecho utilizando la redacción de la resolución, uno podría decir, cuando se concreta la inversión es cuando yo me desprendí de los recursos para que la entidad que esperaba pues realizar el proyecto lo realizara, solamente que ya se demoró. Desde el punto de vista del contribuyente que está entregando el recurso, podríamos interpretar que para él se concretó la inversión en ese momento, ¿cierto? Entonces debe ser en ese año en el que se solicita la deducción correspondiente. ¿Listo? ¿Eso qué significaría? Que obviamente, cumpliendo con todos los requisitos, los demás requisitos que establece la normativa, la deducción es procedente respecto de ese año. Ahora, por supuesto, la pregunta es, ¿y qué pasa si la imposibilidad de ejecución de ese proyecto se evidencia solamente hasta el periodo siguiente, ¿sí? O en cualquier caso, una vez yo ya me haya desprendido de los recursos y digamos, un análisis de caso a caso me llevaría a pensar, yo ya los incluí en la declaración como una deducción especial. Entonces, en ese caso, ¿qué pasaría? Más que poder decir que la DIAN nos fiscalizaría, lo que tendríamos allí es que efectivamente debemos
pues hacerle seguimiento a ese proyecto a lo largo de todo el año. Y obviamente, si yo entregué los recursos, pensemos en mayo del año o en enero, como nos mencionaba Mónica, y llega diciembre y naturalmente no he visto que ese proyecto se ha ejecutado o no tengo forma de evidenciar que esos recursos de alguna manera se han llevado a la práctica, entre comillas, pues lo más seguro, lo más recomendable es no solicitar la deducción por ese periodo, sino tal vez esperar a que eso se concrete para no solicitar una deducción respecto de un proyecto que no se haya realizado. Digamos que esto insisto, podríamos decir es materia de interpretación aún, pero creo que sería la forma correcta de proceder. Entrego recursos, el beneficio se debería solicitar en la declaración de renta de ese año, pero si evidencio que hay alguna demora en su ejecución y básicamente no ha sucedido nada con ese proyecto al final del año, preferible trasladar la solicitud de deducción hasta el periodo siguiente. Para eso precisamente está tanto el seguimiento del patrimonio autónomo como el de COCREA. Y si pasa un mes, 2 meses y vemos que no está pasando nada, seguramente habrá una alerta de ambos frentes diciendo, bueno, hay algo que pasa con este proyecto y se tendrá que tomar una decisión si hay un motivo de fuerza mayor que impida su ejecución de manera inmediata, pero sí se va a hacer, versus un caso en el cual ya se evidencia que el proyecto no será posible ejecutarlo y se tendrá que tomar una decisión con respecto al uso de esos recursos. La siguiente pregunta es de Simón Mejía. Buenas tardes. Una corporación cultural de tipo poética que realiza un encuentro internacional de poesía y cumple con los códigos SIU, ¿tiene elegibilidad? La respuesta general es sí. Si cumple con los códigos SIU, claramente la poesía está dentro del segmento de artes y patrimonio, la literatura, etcétera. Obviamente todo depende de la calificación que reciba ese proyecto y la calificación corre por cuenta de la Universidad Jorge Tadeo Lozano, que con unos criterios que están identificados clarísimamente en los términos de referencia, pues definirá si el proyecto cumple o no. Lo importante es formularlo bien, que sea claro cuál va a ser el impacto, cuál es la población beneficiaria, en qué región del país está, si qué procesos genera, etcétera. En ese sentido, pues la recomendación es formular un proyecto muy robusto que para un evaluador sea evidente que tiene un impacto y que hace parte de la economía creativa. La siguiente pregunta es de Alfredo Benavides y pregunta, ¿cuál es la metodología para presentar el proyecto? ¿Fichas MGA u otras? No, otras es como decía al principio, hemos hecho una convocatoria muy simple porque es tan heterogéneo el universo de titulares de proyectos de la economía creativa que debemos tratar de hacerlo muy simple. Entonces, todos los documentos que se piden en la postulación de un proyecto están en la página web de COCREA como anexos o como formatos descargables. Básicamente, casi todo se sube a la misma plataforma, entonces son una serie de preguntas. Hemos hecho una transcripción que van a encontrar en la plataforma, un documento de Word que se llama plantilla de la convocatoria o algo así, y que permite descargar y saber exactamente todas las preguntas que se van a hacer. Entonces, la mayoría de las preguntas se responden directamente sobre la plataforma web. Hay unos casos adicionales en los que se solicita anexar unos archivos, que son básicamente archivos de Excel, son cronograma de ejecución, presupuesto, y se pueden anexar documentos adicionales que demuestren trayectoria, premios recibidos, si alguien quiere subir un video informativo, etcétera, toda esa documentación adicional se puede subir, pero todo está en la plataforma, en la sección de convocatoria para descargar y revisar exactamente cómo se pide, pero vuelvo y digo, es bastante sencillo y la gran mayoría son formatos de Excel que obviamente se pueden modificar, es decir, no se puede cambiar la esencia del archivo, pero se pueden incluir más renglones, si hay más gastos, etcétera. Todo eso está en la página web. Siguiente información tengo. Hilda Quintero, buenas tardes. ¿El 30% del titular es en dinero en efectivo o puede ser en especie? Gracias, Hilda, muy buena pregunta, no fui específica. Sí, ese 30% puede ser en especie. Lo importante, y con esto quiero ser también muy enfática, porque recibimos muchas preguntas alrededor de ese 30% de recursos propios del titular de proyecto. Ese 30%, cuando hablo de recursos propios, pueden ser la cuenta del banco del titular de proyecto o un préstamo bancario o la mamá, el papá y los hermanos van a poner la plata. Puede ser en efectivo o puede ser en especie, siempre y cuando sea cuantificable y verificable. Y
sobre todo y lo más importante, que ese 30% que yo estoy poniendo en especie o que estoy diciendo que voy a poner en especie esté directamente relacionado con el proyecto. Entonces, por poner un ejemplo aquí que alguien nos hablaba de un encuentro internacional de poesía. Esto obviamente voy a inventar porque no conozco el proyecto, pero si mi proyecto es un encuentro internacional de poesía, yo no podría poner como 30% que tengo un lote en cierta región del país, porque el lote no tiene absolutamente nada que ver con la ejecución del Encuentro Internacional de Poesía. Si en cambio mi proyecto es una escuela de formación en música para niños de la región tal, pues el 30% sí puede ser, por ejemplo, las instalaciones en las que opero, el arriendo que pago por esas instalaciones, porque está directamente vinculado con el proyecto que se está postulando. Entonces, lo más importante es el 30%, que puede ser en especie, es que sea cuantificable, que sea verificable, que si alguien me pide un soporte, yo pueda demostrar que pago ese arriendo o que pago esos honorarios a un grupo de gente, o etcétera, y que esté directamente relacionado con el proyecto, que sea evidente que está directamente relacionado con el proyecto. La última pregunta de Luis Rodríguez, que dice, ¿hay algún canal donde se puedan despejar dudas para estructurar el proyecto? La respuesta es sí, sí, pero no. La respuesta es sí. Hay muchos canales a través de los cuales estamos ofreciendo este tipo de sesiones aclaratorias, informativas, tanto generales como fue la de hoy sobre el decreto, sobre la convocatoria, como específicas de temas claves para la convocatoria. Por ejemplo, ¿qué es un patrimonio autónomo? ¿Cómo se abre? ¿Cómo se opera? ¿Cuál es el impacto del beneficio tributario en mi declaración de renta? ¿Cómo formulo un presupuesto y un cronograma? ¿Qué es un código SIU y cómo sé si mi proyecto si es naranja o no es naranja y está dentro de los códigos SIU? Todo ese tipo de sesiones informativas las estamos haciendo de manera constante y permanente. Entonces, mi recomendación es, si lo pueden poner ahí también en el chat, que sigan las redes CoCrea a través de Instagram, Facebook, LinkedIn y Twitter. Estamos constantemente avisando cuáles son las sesiones informativas que tenemos. Tenemos una sesión que se llama Conexión CoCrea, que hacemos todos los miércoles a las 4 de la tarde a través de Facebook Live, donde precisamente hacemos solo preguntas y respuestas. No hacemos una presentación, no hacemos una nueva sesión informativa, sino que respondemos las preguntas de los interesados. Así que, pues, mi recomendación es síganos en nuestras redes, estén conectados como con el calendario que tenemos en nuestra página web y a través de eso se podrán ir enterando de las siguientes sesiones que tenemos. Y con eso ya cierro y quiero devolverle la palabra entonces a Sofía para unas palabras de despedida. Sí, y obviamente antes agradecerles a todos el interés, todas estas preguntas y esperar que no sea la última ocasión en la cual nos encontramos. También agradezco a PHR, a Carlos por acompañarnos y resolver esas dudas técnicas tributarias. Así que mil gracias. Muchísimas gracias, Mónica, también de mi parte, a Carlos, a ti también. Creo que ya la cantidad de preguntas nos demostraron que es un tema de mucho interés, es la verdad una oferta única, muy interesante. Por eso también quisiera ofrecerles la pregunta por escrita, justamente también para aclarar un poco cómo es la última pregunta, si quisieran recibir más información, si quisieran recibir como un poco más un acompañamiento. Entonces, aquí ya pueden ver el sondeo, que si por favor nos pueden indicar si tienen interés de recibir más información, de participar en más eventos. Les agradezco a todos ustedes por su interés, por haberse comunicado y contactado con nosotros. Y bueno, otra vez, muchísimas gracias a todo el equipo de CoCrea. Mónica, maravilloso, la información muy clara. Y con esto sí quisiera cerrar el evento. Les dejo un poco más el sondeo por aquí, pero muchísimas gracias por conectarse.